Millard Erickson, en la introducción al capítulo sobre la eclesiología en su teología sistemática, nos dice lo siguiente. Acompáñenme. Él dice, la iglesia es un tema a la vez muy familiar y muy malentendido. ¿Qué es la iglesia y para qué existe? Esta es una pregunta muy interesante que se pueden hacer muchas personas de diversos grupos y también con intenciones muy diversas. Pero para la iglesia misma, para todas las iglesias locales, es una pregunta fundamental. Porque ya sea que nos demos cuenta o no, cada iglesia está reflejando una identidad y cumpliendo un propósito, sea el adecuado o no lo sea. Es por esto que, al igual que Erickson, en primer lugar, reconocemos que hay una confusión en cuanto a la identidad y rol de la iglesia. Y por esto mismo destacamos la urgente necesidad de reflexión y autoevaluación en las iglesias locales, pero no tanto desde modelos formales, estructurales o incluso estratégicos, que habrá espacio para eso, sino en primer lugar desde las Escrituras, buscar dirección de Dios en la Biblia para no errar en nuestra definición de identidad y del rol que nos corresponde como iglesias. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? La Biblia es muy amplia, ¿no? Pues también coincidimos con muchos estudiosos al reconocer a Efesios como el mayor desarrollo eclesiológico del Nuevo Testamento. Pero la particularidad de este caso es que este desarrollo de la eclesiología, de la teología de la iglesia, que hace Pablo en esta epístola, más que hacerla a través de conceptos o de definiciones conceptuales, lo va a hacer a través de metáforas. Así que esto nos va a llevar al objetivo de nuestro trabajo. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Analizar estas metáforas eclesiológicas en Efesios como un modelo de reflexión y de autoevaluación para la iglesia local. Y para lograr este objetivo, nos proponemos algunos objetivos específicos. En primer lugar, vamos a establecer la importancia que tiene esta epístola como marco conceptual teológico de la iglesia. ¿Por qué empezaríamos por Efesios y no por otro sitio? También poder establecer la relación de dependencia de identidad que hay entre la iglesia universal y la iglesia local. En tercer lugar, poder identificar, analizar y relacionar estas metáforas, descubriendo las ideas principales que deriven en principios eclesiológicos de identidad y función. Y finalmente, poder proponer un esquema que sirva como guía para la reflexión y la autoevaluación de las iglesias. ¿Cómo vamos a hacer esto? El trabajo está estructurado en 3 partes. En una primera parte vamos a tratar de definir, como decíamos, la importancia que tiene esta epístola en cuanto a su eclesiología. En una segunda parte analizaremos las metáforas, ¿sí? Luego de poder agruparlas. Y en una tercera parte ofreceremos esa guía que nos sirve de reflexión para la iglesia local. Bien, en la primera parte buscamos establecer esta importancia de la carta en cuanto a su eclesiología, ¿no? ¿Por qué decíamos empezar por Efesios? ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, analizando las cuestiones críticas de la carta. La autoría paulina que ha sido tan discutida en los últimos siglos, vamos a reafirmarla. En segundo lugar, veremos los destinatarios de la carta, que pueden ser desde la misma iglesia en Éfeso, o un grupo de iglesias en Éfeso, o un grupo de iglesias también en la provincia de Asia. Las circunstancias especiales al escribir esta carta, es que Pablo estaba en prisión. A su vez, el contenido, ¿sí?, como tema central de la gloria de Cristo en la iglesia, y el propósito de la misma, que creemos que es el mismo que tenemos nosotros al acercarnos a ella. Que Pablo intenta reflejar, contar, explicar cuál es el misterio de la iglesia, cuál es la identidad y la función de la iglesia. En segundo lugar, revisaremos la vida de su autor, de Pablo. Creemos que la experiencia particular de Pablo con la iglesia
le da una visión particular y un carácter especial en su explicación de lo que es la iglesia, ¿sí? Y esto al menos por 3 factores. En primer lugar, por su trasfondo. De ser perseguidor de la iglesia, pasa a ser perseguido en favor de la iglesia. En segundo lugar, por su llamado. Desde su conversión, Dios le expresa su idea de que Él va a ser enviado a los gentiles, manifestando tanto el carácter del evangelio que Pablo defiende, como las características de la iglesia. Es una iglesia donde ya no hay privilegios, donde todas las personas son iguales delante del Señor. Por eso Él es apóstol a los gentiles. Y en tercer lugar, por su forma de llevar a cabo la misión. ¿Cómo va a llevar a cabo la misión Pablo? Plantando iglesias, el plantador de iglesias. Y en tercer lugar, vamos a hacer un análisis del aporte teológico en cuanto a la eclesiología de esta epístola. Pasando a la segunda parte, nos proponemos, como decíamos, analizar las metáforas eclesiológicas que aparecen en Efesios. Pero primero, tenemos que hacer un reconocimiento de la importancia del lenguaje metafórico en la Biblia, ¿sí? A lo largo de toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, tanto Dios mismo, sus profetas, los salmistas, en el Nuevo Testamento también nuestro Señor, los apóstoles, se sirven de diversas metáforas para expresarnos a través de ellas realidades espirituales mucho más profundas. En segundo lugar, también revisamos la idea de eclesía, esta palabra del griego de donde deriva nuestra palabra iglesia en español. Tiene algunos matices importantes, ¿sí? Que son relevantes para nuestro trabajo. En primer lugar, que aunque en su definición original en el griego, en el uso pagano, significaba asamblea o convocatoria y refería a eso, en el uso veterotestamentario, en la Septuaginta, de donde Pablo la recoge, el sentido de esta palabra tiene su principal énfasis no tanto en el sentido de reunión o de asamblea, sino en cuanto a la pertenencia, es decir, un pueblo que pertenece a. Cuando Pablo nos está hablando de la eclesía, nos está hablando de un pueblo que pertenece, en este caso, a Cristo, a Dios, ¿sí? Podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, hablar de la eclesía de Yahvé, es decir, el pueblo que pertenece a Yahvé. Y Cristo mismo dijo también, yo edificaré mi eclesía. Vamos a decir, el pueblo que pertenece, que es de Cristo. En segundo lugar, que esta palabra tiene dos sentidos en cuanto a su dimensión. En primer lugar, podemos hablar de la eclesía en un sentido universal, es decir, todas aquellas personas que forman parte de este pueblo, a lo largo y a lo ancho de la redondez de la tierra, y en un sentido local, lo que solemos llamar la iglesia local, cada una de nuestras iglesias, que, contrario a lo que podríamos pensar, no son partes de la iglesia universal, donde sumadas vamos a encontrar la iglesia universal, sino que cada iglesia local es una representación plena de la iglesia universal en un momento y en un lugar determinado. Y esto nos lleva algo de importancia en nuestro trabajo, porque en Efesios el concepto que encontramos de iglesia es el concepto de iglesia universal. Entonces, esta relación es importante porque los principios que se aplican para la iglesia universal son completamente pertinentes y aplicables para la iglesia local. Es la iglesia local la que debe reflejar esta identidad de la iglesia universal. Finalmente, como decíamos, el análisis de las metáforas, que lo hacemos agrupando metáforas afines. Vemos que en la epístola hay muchas metáforas y decidimos agruparlas en 6 grupos y poder estudiarlas, estudiando específicamente su trasfondo, su contexto y su significado. Y luego poder extraer ideas principales que integraremos en una serie de principios eclesiológicos.
Acá están nuestros grupos de metáforas. En el primer caso, el cuerpo de Cristo. En esta gran metáfora o metáfora que también funciona como pivote a lo largo de toda la epístola, hemos integrado también las metáforas, por ejemplo, del matrimonio, porque se habla del esposo que cuida su cuerpo, es la idea principal, y otras metáforas como la idea también de que somos comiembros están incluidas en la misma. En segundo lugar, una nueva humanidad creada. En este grupo de metáforas se han integrado aquellas que hablan de la nueva humanidad, también aquellas que hablan de que somos creación de Dios con un propósito concreto que nos dice en Efesios 2:10, para buenas obras. En tercer lugar, el grupo de metáforas que titulamos como ciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, se integran aquellas que son conciudadanos de los santos, copartícipe de las promesas y coherederos, ¿sí? Coherederos y copartícipe de las promesas. Luego tenemos la familia de Dios, el edificio, templo santo, morada de Dios, y finalmente el ejército o cuerpo combatiente, que solemos hablar de la armadura y lo llevamos al plano individual, pero en el contexto de la carta vemos que está hablando de la resistencia no solo de cada persona, sino de toda la iglesia. ¿Cómo lo hemos trabajado? Como decíamos, analizando cada grupo de metáforas, hemos llegado a una serie de ideas principales, ¿sí? Que en este caso están resumidas a través de palabras significativas. Por ejemplo, para el grupo de metáforas, que hablamos de una nueva humanidad creada, encontramos que el origen de la iglesia, ¿quién es? Dios mismo. Dios es el que ha creado la iglesia, el que ha creado esta nueva humanidad, que también que le pertenece, que tiene una idea de propósito, ha sido creado para buenas obras, y que nos habla también de función. Y así seguimos, ¿no? Restauración, unidad, inclusividad, integración, reconciliación, comunión y responsabilidad, ¿sí? Al analizar cada grupo de metáforas, tratamos de extraer estas ideas principales de la metáfora, también en relación a estos grupos de metáforas que estamos hablando. Y como ven, muchas de estas ideas se repiten. Por ejemplo, la idea de pertenencia, la idea de unidad, la idea de función, ¿sí? Entonces, luego de trabajar con las metáforas y poder extraer estas ideas, lo que hicimos fue tomar estas ideas e integrarlas en principios eclesiológicos, tanto de identidad como de función de la iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer en la tercera parte. Ahora, para esta tercera parte, donde presentamos estos principios de identidad y de función de la iglesia como una guía para la reflexión, lo vamos a hacer siguiendo una lógica en especial. Esta lógica van a ser como pasos que nos ayudan en la reflexión. Cuando como iglesia nos presentemos delante de las metáforas de Efesios, la idea es que vayamos reflexionando en este sentido. En primer lugar, afirmamos, como dice Pablo, que es un misterio que ha sido revelado. Esto nos lleva en un sentido de humildad, ¿no? Esto es un misterio que ha sido revelado, que se le ha encomendado a Pablo para explicarnos, pero es el mismo Espíritu el que debe iluminarnos a nosotros el entendimiento, como dice también Pablo y ruega en su carta, para que nosotros podamos entender verdaderamente, espiritualmente, lo que significa esto para nosotros como iglesia, ¿sí? En segundo lugar, hablamos de el origen y la pertenencia de la iglesia. Luego, reconocer nuestra humildad. ¿Por qué vamos a empezar? Por Dios. Dios es el autor y el dueño de la iglesia. Y vamos a ver una serie de principios en este sentido. En tercer lugar, vamos a analizar la naturaleza vincular de la iglesia. La iglesia está caracterizada por una serie de vínculos, de relaciones, que también las vamos a analizar. Y todas estas cosas le confieren una serie de propósitos y funciones específicas, que las vamos a analizar también. En quinto lugar, así como
Dios tiene sus enemigos, la iglesia que pertenece a Él enfrenta oposición a los mismos enemigos, esta es la circunstancia que rodea a la iglesia, y finalmente la necesidad de asumir una responsabilidad. ¿Sí? Así que la idea es que la iglesia vaya caminando en este camino, en estos pasos. ¿Y cómo lo vemos así? En cuanto al origen y la pertenencia, en primer lugar, analizamos la relación entre pertenecer al pueblo y la idea de congregación. Porque soy parte de la iglesia, necesito reunirme, necesito unirme, necesito edificarme mutuamente con los demás. En segundo lugar, la indelegable e ineludible parte de nuestra identidad, que es la santidad que debe caracterizar a la iglesia y este sentido de adoración a Dios. En tercer lugar, en cuanto a los vínculos, la dependencia que tiene la iglesia de Dios mismo, de Cristo, la interdependencia entre los miembros y la diversidad que hay en ella, y la unidad de la iglesia, que está llamada a guardarla, ¿sí? en comunión, la unicidad, porque es solo una, y la universalidad, porque es para todos. En cuanto a propósito y función, hablamos de restauración y reconciliación, integración, han sido abolidas todas las barreras en este cuerpo, así que no hay ninguna persona que debiera quedar afuera, salvo que desee quedar afuera. ¿Sí? No tenemos excusa para no hemos podido integrar a una persona a este cuerpo. Edificación, que es el propósito de que cada uno tenemos la responsabilidad de colaborar en la edificación mutua, en la edificación de la iglesia, y finalmente la representación y la encarnación de la presencia y la voluntad de Cristo en este mundo. Es la iglesia como cuerpo de Cristo la que representa la voluntad de Cristo, o la que debe representar la voluntad y la acción de Cristo en este mundo. En cuanto a la oposición, reconocer que estamos en guerra, pero no contra personas, sino contra huestes, que nuestra forma de lucha es a través de la perseverancia, la resistencia y la fidelidad, y que tenemos una tremenda herramienta que es nuestra comunicación con nuestros mandos centrales, ¿no? A través de la oración y de la palabra en esta guerra. Finalmente, como decíamos, esto requiere un ejercicio de apropiación personal para poder hacerlo, ejercer estos principios tanto a nivel personal como comunitario. Un ejemplo, luego de analizar estos principios, se ofrece un párrafo de reflexión y una serie de preguntas que nos ayudan a reflexionar. Por ejemplo, sugerencia para la reflexión: ¿qué tanto hemos internalizado el hecho de que nuestra reconciliación con Dios implica directamente una responsabilidad misionera? ¿Qué tanto nos hemos acostumbrado a los conflictos interpersonales, casi normalizándonos entre nosotros? ¿Cuál es nuestra herramienta favorita para resolverlos? ¿Será que pensamos que la evasión y la división son la mejor forma de afrontarlos? Decimos no. ¿Acaso no tenemos ningún plan para resolverlos, ni sensibilidad a la necesidad por amor al testimonio de la iglesia? Finalmente, algunas conclusiones. En primer lugar, reafirmamos el valor y la urgencia de reflexión en el contexto de la iglesia local. La iglesia no puede perder su capacidad de sana autocrítica, sino que su llamado a estar alerta implica una revisión constante para permanecer firme en lo que debe ser y hacer. En segundo lugar, reconocer a Efesios como una fuente inagotable de instrucción acerca de la identidad de la iglesia y de su función, en el contexto de todo el consejo de toda la palabra del Señor. En tercer lugar, reconocer que esto ha sido un trabajo espejo, una propuesta de búsqueda desde la humildad. La idea es que cada congregación se presente voluntaria, de forma honesta, íntegra, humilde y solícita, delante de la palabra. Y finalmente, que no sea solamente una reflexión teológica, sino una apelación pastoral, un llamado, una invitación. Muchas gracias.